Capítulo 769. Despejando el terreno mediante la violencia. Cuando los soldados de patrulla se apresuraron a llegar, solo vieron a dos hombres gravemente heridos en el suelo. Uno de ellos se había desmayado después de que el ave lo picoteara. No sabían si aún estaba vivo. Después de reparar la cerca rota, los miembros de la tribu Lu se volvieron para echarle unas cuantas miradas más al ave. El ave de los cuernos llameantes ya estaba de regreso en su nido. Al principio pensaron que este ave podría maltratar a sus aves mudas, pero ahora lo sabían. Este ave no era hostil hacia sus aves en absoluto, e incluso las protegía. ¿Ven? ¿Acaso no acababa de atrapar a dos ladrones de aves? Nadie en el bosque se atrevió a moverse esa noche, probablemente porque habían capturado a los dos ladrones. Al día siguiente, los cuernos llameantes, bien descansados, salieron de la tribu Lu. Los miembros de la tribu Lu les proporcionaron comida, pero ellos también trajeron su propia carne seca de bestias temibles. La carne seca de bestias temibles les daría más energía. Después de reponer energías, no se pusieron a trabajar de inmediato. Xiao Xuan ya les había contado su plan. Tendrían suficiente tiempo para descansar y recargarse mientras digerían la comida. Este periodo de descanso era para que activaran la energía dentro de sus cuerpos y se aseguraran de estar en sus mejores condiciones más tarde. El jefe de la tribu, Lu Baixing, se había levantado temprano esa mañana. Estaba curioso por ver cómo los cuernos llameantes lidiarían con esas personas en el bosque. Dian Fa y los otros 1000 máscaras seguían en la tribu Lu y no se habían ido. Una razón era que esperaban la decisión final de la tribu Lu. En segundo lugar, también querían ver el próximo movimiento de los cuernos llameantes. Xiao Xuan estiró los brazos y miró hacia el cielo. Chacha ya había terminado de cazar y volaba en círculos en el cielo. Xiao Xuan silbó y este bajó de inmediato. Saltando sobre la espalda del águila, despegaron del suelo. Mientras ascendían, la visión de Xiao Xuan se ampliaba y podía ver lejos en el bosque. Después de inhalar profundamente, Xiao Xuan gritó con fuerza. Escuchen, todos los que están en el bosque. Al mediodía, solo los cuernos llameantes podrán quedarse en el bosque. Todos los demás deben irse para entonces. Si no lo hacen, los mataremos a todos. Su voz retumbó por el bosque, como el rugido de una bestia temible. Xiao Xuan se aseguró de gritar el mismo mensaje otra vez, en el idioma del otro lado, para que estas personas entendieran lo que dijo. Gan Tie ya era parte de la tribu Cuerno Llameante, así que la afirmación era técnicamente correcta. Su voz llegó lejos, y el eco se desvaneció lentamente al alcanzar las montañas. En el bosque, muchos comenzaron a murmurar, y todos reaccionaron de manera diferente a este mensaje. HMPH. ¡Qué arrogantes! ¿Qué tribu es esa de los cuernos llameantes? ¿Y cuándo es el mediodía? ¿O si no nos matarán a todos? ¿Acaso podrán matarnos? Ja ja ja. Mientras tanto, en el bosque, Wu He y algunos otros charlaban con unos viejos amigos que venían del otro lado. Cuando oyeron este mensaje, soltaron inmediatamente la comida de sus manos y echaron a correr. Hermanos de Chanle, ¿por qué corren así? Preguntó la persona que les estaba fanfarroneando a Wu He y los demás al ver sus reacciones. Si no se van, de verdad morirán. Wu He silbó agudamente y esperó a que llegaran sus aves de alas largas. Tan pronto como llegaran sus aves, escaparían inmediatamente del bosque. Por mucho que quisieran ver el alboroto, tenían que mantenerse bien lejos y asegurarse de no verse involucrados, o de lo contrario, estarían en graves problemas si los cuernos llameantes se hacían una idea equivocada. No les temían a ningún otro cuerno llameante, solo a Xiao Xuan, y él era quien había gritado este mensaje. Al oír esto,
De repente recordaron la dolorosa sensación que habían sentido antes, cuando la gigantesca mano en el cielo los aplastó. Esos amigos suyos se sorprendieron al ver las reacciones de los Changle. Era como si hubieran visto a sus peores enemigos. ¿Desde cuando los chanles se volvieron tan cobardes? Preguntó alguien con dudas. ¿No solían disfrutar viendo el drama? Jefe, ¿qué hacemos? Alguien se giró y le preguntó a su líder. Este era el que acababa de hablar con Wu He. Su líder pensó profundamente un momento y luego dijo: Esperemos a ver qué pasa por ahora. Si algo no pinta bien más tarde, nos iremos de inmediato. Aunque los Changle eran conocidos por su amor al drama, también eran muy alerta y sensibles a los peligros. No parecía en absoluto que Wu He y los demás estuvieran fingiendo. Mientras lo pensaba, sus cejas se fruncieron con preocupación. No hacía mucho que habían llegado a este continente, por lo que no estaban familiarizados con la tribu Flaming Horn. Sin embargo, como esto concernía a sus vidas, lo tomarían en serio. Habían venido aquí para aprovechar los beneficios, no para perder la vida. Después de que Xiao Xuan gritara su mensaje, buscó un lugar para descansar. Todos los miembros de la tribu Lu lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿De verdad está bien gritarles eso tan directamente? Susurró un anciano de la tribu Lu. Estaba claro que no estaba de acuerdo con lo que había hecho Xiao Xuan. Había muchos otros métodos para deshacerse de esta gente en el bosque. Podrían haber sido menos directos con su mensaje. Los Flaming Horn eran demasiado incivilizados y bárbaros. Dian Fa también sentía que estos Flaming Horn estaban locos. ¿Realmente pensaban que este era su territorio? Estaba claro que esa gente en el bosque llevaba mucho tiempo aquí y conocía todo sobre el bosque. Los Flaming Horn acababan de llegar el día anterior y ni siquiera estaban tan familiarizados con el bosque. Obviamente, los Flaming Horn estaban en desventaja. Yan Jiu quería preguntarle a Xiao Xuan cuál era su plan, y se preguntaba si los Flaming Horn habían pensado en cambiar de opinión. Sin embargo, al ver que Xiao Xuan descansaba a un lado y que los otros Flaming Horn no parecían tener objeciones, solo pudo suspirar mientras esperaba. Todavía estaba muy preocupado por este plan. El sol subía lentamente sobre sus cabezas, y sus sombras se acortaban a medida que ascendía. Xiao Xuan abrió los ojos y miró hacia el sol. Se puso de pie y hizo una señal a los demás para que se levantaran. Ya es hora. Los Flaming Horn estaban todos preparados y llenos de energía. Ante la orden de Xiao Xuan, todos salieron juntos de la tribu Lu. En la frontera, algunos miembros de la tribu Lu ya estaban abriendo las puertas para que los Flaming Horn salieran. Los observaban con curiosidad. ¿De verdad estos tipos planeaban entrar directamente al bosque así? Tan pronto como cruzó la línea fronteriza, Xiao Xuan invocó la energía totémica en su cuerpo. Esta energía era como agua hirviendo dentro de su cuerpo, burbujeando inmediatamente hacia la superficie. Las líneas totémicas emergieron y llamas rojas cubrieron su cuerpo. De repente, todos los que estaban detrás de Xiao Xuan comenzaron a transformarse de la misma manera. 2, 3, 5, 10, 100. Desde lejos, esas líneas totémicas y llamas similares los hacían parecer conectados como un grupo. Era como si alguien encendiera un fósforo y lo arrojara a una olla de aceite hirviendo. Instantáneamente, la olla estalló como un volcán. Su espíritu de lucha se encendió, y esta energía poderosa se elevaba y se extendía constantemente por la tierra. La energía de la semilla de fuego. El chamán de la tribu Lu se quedó impactado ante la escena. Lo habían invitado al gran banquete de los Flaming Horn en aquel entonces, y algo similar había sucedido también. Aunque no era la primera vez que lo veía, aún se quedó atónito. Esta
era el poder de la semilla de fuego. Incluso si los Flaming Horn ya no tenían una semilla de fuego primitiva, la energía de su semilla de fuego y sus poderes innatos vivían en sus cuerpos. Esta energía era como una chispa dentro de ellos, lista para encender un fuego destructivo en cualquier momento. Por Flaming Horn. Matad. Ante la palabra matad, Shao Xuan pisó el suelo con fuerza. Hubo un fuerte estruendo. El suelo no se abrió, pero una energía poderosa se transmitió hacia abajo. Esta energía viajó tan lejos que incluso las dos piedras en las puertas de la tribu Lu temblaron. Los miembros de la tribu Lu y de la tribu Thousand Masks temblaron todos, mientras las vibraciones les adormecían los pies. El pisotón fuerte fue como un tambor atronador, anunciando el inicio de la batalla. Por Flaming Horn. Matad. Todos los 500 guerreros repitieron este grito con un rugido ensordecedor. Las ondas sonoras eran tan potentes que todos a su alrededor sintieron la presión. Esta energía era tan intensa que incluso el sol parecía más caliente bajo su influencia. Todos a su alrededor sentían que sus cabellos estaban a punto de erizarse. Este era el poder de la semilla de fuego de los Flaming Horn. Su energía envolvió inmediatamente el área a su alrededor, e incluso los hombres de la tribu Lu sintieron la repulsión. Quedaron conmocionados al darse cuenta de que eran las mismas personas que habían estado riendo y charlando con ellos de manera tan casual el día anterior. Ahora, de repente, se habían vuelto bestiales, con los colmillos al descubierto, listos para abalanzarse sobre su presa. Bai Sheng miró a los cuernos llameantes que lo rodeaban. Todo le parecía una ilusión. Solo había 500 guerreros totémicos allí, pero parecía que había 1000 o incluso más, como si toda la tribu cuerno llameante estuviera reunida en ese lugar. Sus rugidos eran tan fuertes. Esto. Los ojos del chamán Lu se abrieron de par en par, y sus pupilas comenzaron a dilatarse. Jadeó, nervioso. La energía de esta semilla de fuego es tan potente. Incluso su semilla de fuego, en el estanque de fuego, sentía una ligera repulsión. Aunque estuvieran en modo de batalla, su energía no debería ser tan intensa. Unos cuantos ancianos jadearon junto al chamán Lu. ¿Es este el poder de una semilla de fuego fusionada? ¿No tienen solo 500 hombres? ¿Cómo es posible que esta energía sea tan abrumadora? Shao Xuan levantó la mano, y el equipo se dividió inmediatamente en dos. Como tigres y lobos, esos guerreros corrieron en direcciones diferentes. Ya conocían su ventaja. No estaban familiarizados con ese terreno, pero no se trataba de un bosque lleno de bestias feroces. Solo tenían que prestar atención a esas personas que se ocultaban en la oscuridad. Como ellos estaban a la luz, ¿por qué no obligarlos a todos a salir? ¿No eran esas personas expertas en el terreno? ¿No eran hábiles en el ocultamiento? Perfecto. Los obligaremos a todos a salir de las sombras. Los dos equipos eran como dos cuchillas giratorias y afiladas que cortaban todo el bosque. Cada miembro era como una bestia feroz que corría por el bosque, haciendo temblar la tierra. No intentaban ocultar su fuerza en absoluto. Al sentir los temblores en el suelo, la gente en el bosque tuvo la impresión de oír los truenos de una tormenta. Comenzaron a sentir miedo. Algunos de los que habían decidido quedarse empezaron a arrepentirse. ¿Deberían irse ahora o quedarse un poco más? Tal vez podrían escapar con vida si los cuernos llameantes no los descubrían en esta primera búsqueda. Muchas personas que pensaban así descubrirían muy pronto que no conocían lo suficiente a los cuernos llameantes. Una rama de 5 envergaduras de ancho se partió en dos cuando un guerrero cuerno llameante saltó sobre ella.
La mitad de un árbol voló por los aires de una patada de un cuerno llameante. Incluso los árboles caen. Veamos dónde se esconden ahora. ¿A otro árbol? Adelante. A ver si pueden correr más rápido que nosotros. Los rayos de sol que se filtraban entre las ramas se reflejaban en sus hachas. Sus filos afilados silbaban en el aire, mientras la luz reflejada se desplazaba rápidamente por el suelo del bosque. Estos malditos cuernos llameantes. Antes de que las gruesas ramas cayeran al suelo, innumerables figuras fueron obligadas a salir a la luz. Oleadas de flechas surcaron el bosque, rasgando el aire en dirección a sus objetivos. Los guerreros persiguieron inmediatamente a esa gente blandiendo sus espadas, hachas, lanzas y martillos. En medio del caos, el equipo de cuernos llameantes trabajaba con eficiencia, cada uno cumpliendo su rol. Un grupo se encargaba de perseguir y ahuyentar a esa gente de las sombras. Ese grupo de guerreros era como una manada de lobos persiguiendo ciervos. Otro grupo atacaba en campo abierto, mientras un tercero se ocultaba, esperando el momento perfecto para lanzar ataques sorpresa. La imitación es una habilidad innata en los humanos. Sus ancestros aprendieron a cazar en el bosque, observando a los depredadores e imitando sus tácticas. Esos depredadores cazaban con métodos diferentes, y los miembros de la tribu aprendieron esas mismas técnicas de ellos. Después de dominarlas, mejoraron las técnicas y las perfeccionaron para su propio uso. La tribu cuerno llameante podría haber vivido cómodamente con los bienes grabados en el punto de comercio y las plantas y animales que poseían. Tenían más que suficiente para alimentar a toda la tribu, pero nunca dejaron de cazar. Por eso se mantenían en forma y listos para la batalla en cualquier momento. Tud, tud, tud. El sonido de la cuerda de un arco resonó a lo lejos. Cada flecha surcó el aire y se clavó en los blancos que fueron obligados a salir de las sombras. Algunas de estas flechas se usaron para forzar a sus enemigos a salir a la luz, mientras que otras les impedían dar un solo paso en la dirección que intentaban seguir. El último tipo de flecha era el destinado a la muerte. Estas flechas impactaron rápidamente por todo el bosque y levantaron nubes de hierba y polvo del suelo. Una persona forzada a salir a la luz corría mientras las lágrimas fluían de sus ojos. El suelo temblaba, pero él aún lograba aferrarse con fuerza al mango de su espada. Estaba a punto de girarse y atacar a su enemigo, cuando su espada chocó con otra. La persona detrás de esa espada era tan fuerte que sintió que lo lanzarían por los aires en el instante siguiente, pero con un chasquido repentino, su hoja se quebró. No hubo tiempo suficiente para que reaccionara. La espada que chocó con la suya partió su hoja en dos y no se vio afectada por el impacto. No se detuvo y hendió la garganta de la persona. La persona intentó esquivar la hoja, pero fue en vano. Era demasiado rápida. La sangre brotó del cuello de la persona. Dio 2 pasos temblorosos hacia adelante y cayó de rodillas, con la espada rota, aún en sus manos. Su rostro estaba lleno de terror y arrepentimiento. Xiao Xuan nunca se giró para mirar a esa persona. Continuó avanzando, y los otros guerreros de la tribu Cuerno Ardiente lo seguían de cerca. Corrían tan rápido que la corriente de aire hacía caer hacia atrás a las personas que estaban delante de ellos. Las personas que cayeron al suelo miraron impotentes hacia arriba a esas figuras asesinas mientras saltaban sobre sus cuerpos moribundos. Sentían un profundo arrepentimiento por no haberse ido tras oír la advertencia esa mañana. Si se hubieran marchado entonces, no habrían muerto así. Sus visiones se apagaron lentamente. Ya era demasiado tarde. Sabían que los que aún se escondían en el bosque correrían la misma suerte que ellos. Si pudieran volver en el tiempo,
se habrían mantenido bien lejos en cuanto oyeran las palabras cuerno ardiente. Todas esas tentaciones no significaban nada en comparación con sus propias vidas. Los guerreros de la tribu cuerno ardiente no se giraron para mirar a los que agonizaban. No les importaba en absoluto qué pensaban esas personas al borde de la muerte. Lo único en la mente de estos guerreros era acabar con los que aún quedaban en el bosque. El hedor sanguinolento del bosque se intensificaba y el viento lo llevaba más lejos en la distancia. Los que se quedaron atrás esperaban nerviosos mientras esos guerreros se acercaban. Incluso sus huesos temblaban ahora. Podrían salir con vida si escapaban en ese momento. A lo lejos, algunas aves carroñeras olieron la sangre y volaban hacia allí. En la tribu Lu, los que observaban desde la cerca de madera presenciaban la masacre, mientras sus rostros se contraían. En el bosque, de vez en cuando, un árbol desarraigado volaba hacia el cielo. En los tiempos en que la tribu Cuerno Ardiente aún vivía en el bosque de las bestias temibles, Yan Yu era frecuentemente asignado para entregar bestias jóvenes a la tribu Cuerno Ardiente, pero nunca los había visto en modo de combate ni una sola vez. Para ser exactos, nunca los había visto cazar. Esto era demasiado brutal. El actual jefe de la tribu Lu, Bai Xing, observaba con expresión desconcertada cómo los de Cuerno Ardiente masacraban a las masas. Oliendo el aroma de sangre en el aire, el chamán de la tribu Lu recordó de repente algo escrito en las notas manuscritas de sus ancestros sobre los Cuerno Ardiente. Eso había ocurrido 1000 años atrás, pero incluso ahora, después de 1000 años, los Cuerno Ardiente seguían caracterizándose por la misma descripción. Eficientes, violentos. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 770. La persona más peligrosa. Las hojas de las espadas surcaban el bosque, sus destellos reflejando la masacre. El choque de armas, el crujido de ramas, las flechas volando y los gritos humanos llenaban la escena sangrienta. Xiao Xuan se limpió las manchas de sangre de la cara y continuó avanzando. De repente, se detuvo. Todo el equipo aminoró la marcha también. Xiao Xuan vio a Gan Kie de pie junto a un árbol cercano. Ya habían notado muchos cadáveres en el suelo en el camino hasta allí, y por las heridas sabían quién los había atacado. Todos esos cadáveres habían sido masacrados de la misma forma y parecían haber sido abatidos a manos desnudas. Incluso había tiras de tela de lino en el suelo junto a los cadáveres. Gan Kie estaba gravemente herido. Si fuera un humano normal, habría muerto varias veces, pero aún caminaba como si nada, con el mismo rostro inexpresivo. Incluso les hizo un gesto con la mano, y saludó al grupo de Xiao Xuan con calma al verlos. Debió haber obtenido mucha nueva información de la noche anterior, pensó Xiao Xuan. Los cuernos flamígeros no se detuvieron allí. Xiao Xuan hizo un gesto a los demás para que lo siguieran, y continuaron barriendo el bosque de la misma manera. 2 equipos cortando todo lo que se interponía en su camino como afiladas cuchillas giratorias que hendían el bosque. Cortaron todo lo que vieron en el bosque junto a la tribu Lu. Sin embargo, Gan Kie no participó en esto. Él tenía otros asuntos que atender, y unirse a ellos requería trabajo en equipo. No podía adaptarse a su equipo, y no tenía planes de unirse a ellos. A juzgar por su expresión, Xiao Xuan podía ver que tenía un objetivo claro en mente, y se dirigía hacia él, por lo que Xiao Xuan no se molestó en llamarlo. Después de que el grupo de Xiao Xuan avanzara, Gan Kie levantó la cabeza y miró hacia el sol. Ya no brillaba con la intensidad del mediodía, y se acercaba el atardecer. La capa de Gan Kie ya estaba hecha jirones y destrozada. Lo que quedaba de su capa colgaba floja sobre su cuerpo, y no le importaba en absoluto su estado. Aspiró el aire a su alrededor y logró detectar un leve olor a sangre.
Era el aroma de su objetivo actual. Gan Ki no sabía cómo era capaz de distinguir diferentes olores en el aire. Tal vez sus órganos habían cambiado y lo hacían más sensible al olfato. Sin embargo, el aroma que olía ahora era diferente de los olores habituales. Este olor no lo traía el viento. Era un olor que pertenecía a personas cuyos cuerpos se habían fusionado con semillas de fuego. Era diferente del olor de las bestias comunes. Incluso si esas personas se ponían a favor del viento y sus aromas se llevaban en otra dirección, Gan Kie podía percibirlo con claridad. Después de despertar de su largo sueño, sus sentidos se habían agudizado para el olfato y el gusto, a medida que su cuerpo se recuperaba lentamente. No había manchas de sangre en el suelo. Estaba claro que la otra parte había hecho un buen trabajo ocultando su hazaña, e incluso había considerado la dirección del viento. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, no pudieron escapar de la nariz de Gan Che. Tal vez no sabían que otro olor impregnaba sus cuerpos, un olor diferente del habitual en su sangre. Este olor no podía ser arrastrado por el viento. Detrás de un árbol tan alto como un adulto promedio, un hombre se sujetaba el vientre con fuerza. Respiraba con cuidado y miraba alrededor con ojos vigilantes. Estaba aterrorizado y su cuerpo ya estaba exhausto. Por suerte, estaba lejos de la tribu Lu. El equipo de los cuernos flamígeros probablemente no vendría aquí tampoco. Su grupo había estado activo en esta zona durante mucho tiempo, por lo que conocían bien el terreno. Por eso habían escapado mucho más rápido que los otros que los seguían. ¿Logró escapar? Estaba preocupado y lleno de arrepentimiento. Nunca pensó que los 5 serían derrotados por ese único hombre. ¡Qué pelea tan lamentable! Al recordar a esa persona, tembló sin control. Definitivamente no era un humano. Si no, ¿cómo no pudieron matarlo después de golpearlo tantas veces? Por suerte, había escapado a tiempo, o habría perdido la vida, como sus 4 compañeros. Mientras pensaba en esto, de repente oyó algo moviéndose entre la maleza del bosque. Sonaba como si alguien estuviera corriendo. ¿Quién es? No quería correr. Sentía que este escondite era lo suficientemente bueno por el momento y que solo tenía que seguir oculto allí. Por eso, solo giró ligeramente la cabeza y miró a través de la rendija del árbol para ver quién era. Una figura verde pasó fugazmente por su visión, asustándolo tanto que dejó de respirar por un momento. Todo su cuerpo se congeló de miedo. ¿Cómo demonios este tipo me alcanzó? ¡Corre! Ese fue su primer pensamiento, pero su cuerpo reaccionó un paso demasiado tarde. Un brazo salió disparado hacia él como una lanza, y un puñetazo aterrizó en su mandíbula al instante siguiente. Todo su cuerpo salió volando hacia arriba, y su rostro se distorsionó al instante, por el impacto. Después de caer al suelo, quiso decir algo. Quería responder la pregunta que habían ignorado antes, y suplicar a esta persona que lo dejara ir, pero tenía la mandíbula fracturada, por lo que le costaba incluso abrir la boca, mucho menos hablar una frase clara. Mientras veía a su oponente acercarse, empujó con fuerza los brazos contra el suelo para intentar levantarse. Quería escapar, pero ya era demasiado tarde. Una mano agarró su cabeza con fuerza y lo presionó contra el suelo. Su cabeza chocó violentamente contra el suelo. La hierba y la tierra volaron por los aires. Ya había recibido un golpe fuerte. Ahora, un ataque como este solo significaba la muerte. Mientras su cabeza se estrellaba contra el suelo, perdió el conocimiento. Tras el crujido en su cráneo, la persona en el suelo murió. Gan Kie levantó la mano de los sesos de la persona. Mientras se ponía de pie, su expresión seguía siendo de confusión. ¿Por qué esta gente
menospreciaba a la gente de las tribus. No se trataba de poder ni de fuerza. Esta gente no era fuerte por sí misma. Así que Gan Chie no podía entender por qué se sentían superiores a la gente de las tribus, después de abandonar sus vidas tribales. Aunque no respondieron directamente a las preguntas de Gan Chie, él percibió una condescendencia inconfundible en su tono y acciones. No eran solo estos 5. Los demás eran todos iguales. Gan Chie se molestaba al oír a esta gente del otro lado hablar de la gente de las tribus. Una vez que lo molestaban, no iba con piedad con ellos. ¿No habían sido ellos también gente de tribus alguna vez? Incluso si elegían vivir una vida diferente. No había necesidad de tanta condescendencia. ¿Era su semilla de fuego la que había cambiado, o ellos mismos? Gan Chie estaba inmerso en profundas reflexiones. No, su semilla de fuego seguía siendo la misma. Ellos eran los que habían cambiado. Igual que él, Gan Chie movió los dedos y sintió el calor de la sangre en sus manos. Esto era mucho más cálido que su temperatura corporal, ya que su cuerpo no tenía nada de calor. No miró hacia el cadáver. Gan Chie se puso de pie y escudriñó los bosques cercanos. Sintió algo y decidió acercarse, pero al girarse para mirar el cielo, dio media vuelta y regresó a la tribu Lu. Tenía hambre. La vista de la sangre fresca avivó su hambre, y hasta pensó en beber la sangre del cadáver. Pero fue solo un pensamiento fugaz. No tomó ninguna acción. No tenía interés en beber sangre humana. Después de que Gan Chie se fue, las figuras que se escondían en la dirección que había mirado salieron de detrás de los árboles. Todos estaban pálidos y aterrados. Esta gente provenía de una tribu de tamaño medio en la región central. Después de fusionar su semilla de fuego, la gente de su tribu, de repente, se sintió como caballos salvajes liberados de sus riendas. Todo tipo de pensamientos surgieron en sus mentes, al romper los lazos que los ataban antes. Querían aprovechar la situación al enterarse de la crítica condición de la tribu Lu, pero no solo no consiguieron nada, sino que casi pierden la vida. No se fueron de inmediato tras oír la advertencia de Xiao Xuan esa mañana, pero al escuchar a los cuernos flamígeros avanzando a tal velocidad por el bosque, decidieron huir. Al principio, pensaron que ya estaban fuera de la zona de advertencia. Al oír el alboroto, quisieron ver qué pasaba, pero nunca imaginaron encontrarse con una persona tan aterradora allí. Juraban que esa persona los había notado. Simplemente se dio la vuelta y se alejó por alguna razón desconocida. Ese grupo se sentía como las personas más afortunadas del mundo. Ya era el atardecer, cuando los 2 grupos de cuernos flamígeros salieron del bosque, manchados de sangre fresca. No se detuvieron ni un instante durante la masacre, y habían estado matando durante todo un día. Sus energías estaban agotadas, y habían estado tensos durante todo el proceso. Estaban en modo de caza, con sus cuerpos ardiendo de vigor, mientras cortaban a través del bosque. Aunque regresaban de la caza, todavía se sentían llenos de energía. A pesar de la excitación emocional, todos estaban exhaustos. Por fuertes que fueran, era imposible que no se sintieran cansados después de lo que hicieron ese día. No eran como Gan Chie, que estaba inquieto. Todos habían llegado a sus límites. Pero, incluso agotados, la energía asesina y el olor a sangre todavía emanaban de sus cuerpos. Cada poro de su piel desprendía intención letal, haciendo que parecieran tan feroces como bestias temibles. Quienquiera que los viera ahora, sentía escalofríos por la espalda. Incluso los que no les importaba ver sangre, se apartaban y mantenían la distancia al verlos. Los miembros de la tribu Lu, que esperaban su llegada, se apartaron en cuanto los vieron acercarse. Abrieron paso para que pasaran. Incluso a 5 pasos de distancia, los soldados de los cuernos flamígeros los ponían nerviosos.
Los miembros del cuerno ardiente se sintieron mucho más aliviados después de salir del bosque. Algunos incluso sonreían y se echaban los brazos por los hombros unos a otros, como si hubieran regresado de una cacería en el bosque. Los heridos fueron llevados a la tribu Lu y trajeron su propia medicina, ya que la de la tribu Lu no podía compararse con la suya. Bai Xing quería charlar con Xiao Xuan. Mientras se acercaba, sus ojos recorrieron al equipo del cuerno ardiente y se posaron en alguien detrás de ellos. ¿Quién es ese? Xiao Xuan se giró para mirar y respondió con una risa. Es Gan Chie, el que llevaba la capa antes. Los miembros de la tribu Lu se quedaron atónitos al oírlo. ¿Esta era la persona que había salido ilesa después de que le clavaran una espada? Ayer Gan Kie iba encapuchado y con capa, por lo que no pudieron ver su rostro con claridad. Y como había pasado toda la noche en el bosque, ninguno sabía cómo se veía. Ahora que estaba sin capucha, podían ver su cara claramente. Se sorprendieron aún más al ver su rostro. Gan Chie no parecía diferente a un humano común. Lo único, ligeramente distinto, era el color de su piel. Era ligeramente más verdoso que el tono de piel normal, pero lo que los dejó atónitos no fue su cara, sino sus heridas cuando salió del bosque. Gan Kie no parecía fuerte. Y si lo comparaban con los del cuerno ardiente, lucía más delgado y débil. Su capa estaba hecha jirones, por lo que no podía ocultar sus heridas. Incontables cicatrices cruzaban su cuerpo, cubriendo su pecho, su espalda e incluso sus extremidades y cuello. Había algunas incluso en su rostro, pero todas esas heridas se habían cerrado y empezaban a sanar. Cicatrices nuevas y viejas surcaban su cara, y todo daba mucho miedo. Algunos quedaron muy impresionados con esas heridas. Sin duda era un guerrero fuerte, pero también podían imaginar lo peligroso que era el bosque solo por aquellas lesiones. Además de eso, algunos miembros de la tribu Lu notaron algo más en Gan Kie, y eso los dejó aún más impactados. Quedaron impresionados por la mirada en los ojos de Gan Kie, pero más que eso, le tenían miedo. Más de la mitad de esas heridas habrían sido mortales para humanos comunes. Los que sobrevivían a golpes así tenían que ser muy afortunados. Algunas de esas heridas eran imposibles de sobrevivir, y las más obvias estaban en zonas como el corazón, el cuello y algunos otros lugares. Podían juzgar la profundidad de los cortes por las heridas, y estaba claro que un humano normal habría muerto varias veces por ellas, pero sorprendentemente, Gan Kie se comportaba igual que el día anterior. Su rostro estaba sereno y caminaba con normalidad, como si las heridas no le afectaran en absoluto. Dian Fa miró a Gan Kie con ojos llenos de dudas. Esta persona era mucho más peligrosa que los del cuerno ardiente. ¿Dónde habrían encontrado los del cuerno ardiente a alguien así? ¿Y por qué decidió ponerse de su lado? Gran anciano Xiao Xuan, la gente en el bosque. La situación debería estar controlada ahora, a menos que haya otros escondidos en alguna parte del bosque que no hayamos visto. Xiao Xuan recorrió el bosque con la mirada. Ya bandadas de aves carroñeras se cebaban en los cadáveres frescos de la masacre. Muchas gracias, dijo Bai Xing con solemnidad. Claro. Tenía que aceptar lo prometido en el acuerdo. Nos iremos en cuanto estén listos los animales domesticados. Al oírlo, Bai Xing se detuvo en seco y guardó silencio por un momento. Ya hemos hecho lo que vinimos a hacer, así que no nos quedaremos más. No interferiremos en sus decisiones, pero si optan por migrar, estos 2 días son los mejores para fusionar su semilla de fuego. Ya habían eliminado las amenazas del bosque, y los que escaparon no volverían pronto, así que era claramente su mejor oportunidad para fusionar la semilla de fuego. Si dejaban pasar esta chance, no sabrían cuándo vendría la siguiente. Lo ideal era no tener demasiadas amenazas o disturbios cerca durante la fusión. Entiendo.
Bai Xing tomó una firme decisión en su corazón y respondió apretando los dientes. Al ver a Bai Xing alejarse con pasos pesados, Wang Yi le preguntó a Xiao Xuan. ¿La tribu Lu realmente fusionará su semilla de fuego? Lo harán, pero no sé a dónde irán si deciden migrar. Solo sé con certeza que no se quedarán aquí. Esa era la conclusión de Xiao Xuan, después de escuchar conversaciones de algunos miembros de la tribu Lu. Los 1000 rostros aún esperaban la respuesta final de la tribu Lu. Eso no es bueno. Wang Yi frunció el ceño. No le gustaba lo que hacía la tribu Lu, y no tenía esperanzas de que se mudaran a la región del río ardiente. Solo podemos ver qué deciden hacer ahora. Si la tribu Lu aún no resolvía el problema después de todo esto, tal vez resistieran las amenazas esta vez, pero era poco probable que sobrevivieran a las siguientes. Aunque fusionaran su semilla de fuego, no podrían manejar las amenazas. Xiao Xuan fue a revisar a los soldados heridos y organizó sus turnos nocturnos y deberes. Le dijo a Guang que llevara alforracos de nuevo a los corrales de animales para que montara guardia. Aunque ya habían eliminado a un gran grupo del bosque, aún podría haber gente lo suficientemente audaz como para venir a robar las aves. Esa noche, los cuernos ardientes durmieron plácidamente, mientras que los 1000 máscaras y los hombres de la tribu Lu sufrieron de insomnio. Capítulo 771. La migración de la tribu Lu. Al día siguiente, Bai Xing fue a buscar a Xiao Xuan. Los hombres de la tribu Lu aún no habían seleccionado las bestias criadas que les darían a los cuernos ardientes de sus corrales. Hemos decidido fusionar nuestra semilla de fuego e iremos a la región del río ardiente después. Por favor, ayúdanos en el camino, gran anciano. Bai Xing no había dormido la noche anterior. Se veía demacrado, pero sus ojos aún brillaban. Hablaba con bastante relajación. Finalmente, habían tomado una decisión después de tanto tiempo. Xiao Xuan observó detenidamente a este nuevo jefe de la tribu Lu. No le importaba cuándo les entregarían el ganado criado. Si la tribu Lu decidía migrar a la región del río ardiente, no había prisa. Ni siquiera le molestaría si les daban las bestias prometidas a la tribu Cuernos Ardientes después de migrar. Sería incluso mejor así. Sin embargo, Xiao Xuan aún tenía una duda. ¿A dónde irán exactamente? La región del río ardiente es bastante grande. Preguntó Xiao Xuan. En realidad, decidimos el lugar hace mucho tiempo. Río Bai Xing. Cuando fuimos al gran banquete en el punto de comercio, nuestro jefe ya nos llevó allí. Bai Xing se refería al jefe anterior que había fallecido. Ese jefe no era el miembro más fuerte de su tribu, pero era prudente y tenía una visión de futuro. Cuando lo invitaron al punto de comercio del río ardiente, llevó a unos cuantos guerreros consigo para explorar el terreno, e incluso dibujó un mapa, marcando el área a la que querían migrar. La fuente de agua de la tribu Lu se estaba secando, y no había forma de que pudieran seguir viviendo allí. La escasez de agua afectaría enormemente a sus bestias criadas. El jefe anterior ya había considerado establecerse en esa área, pero también encontró unas cuantas ubicaciones cercanas, por lo que tenía varias opciones. Ahora, Bai Xing decidió asentarse en la ubicación cerca del punto de comercio del río ardiente. Xiao Xuan examinó el mapa que sacó Bai Xing. Había unas cuantas líneas simples en el área cerca del punto de comercio. En el mapa, el punto de comercio estaba claramente marcado, al igual que las ubicaciones estimadas de la tribu Lluvia y la tribu Tambor. La tribu Lu tenía en la mira una ubicación río arriba de donde estaba la tribu Lluvia. Esa ubicación no estaba demasiado cerca del río ardiente, pero tampoco demasiado lejos. Lo más importante para ellos era que había un pequeño arroyo en esa área que desembocaba en el río ardiente. Xiao Xuan conocía ese arroyo. Había estado
en esa ubicación río arriba, y suponía que el arroyo probablemente había aparecido después del desastre, ya que antes no estaba allí. Ese arroyo tenía unos 10 metros de ancho y 20 de largo. El agua allí era más que suficiente para la tribu Lu. Además, este arroyo desembocaba en el río ardiente, por lo que no se secaría fácilmente. Incluso si se secara algún día, aún podrían bajar al río ardiente a buscar agua. En resumen, si ocurriera algo grande de nuevo, podrían migrar inmediatamente a un lugar mejor, porque ya no tendrían que preocuparse por su semilla de fuego. ¿Cuándo comenzará la fusión? Preguntó Xiao Xuan. Mañana, pero a más tardar pasado mañana, dijo Bai Xing. El chamán de la tribu Lu ya había consultado con Xiao Xuan sobre el proceso de fusión. Aunque habían adquirido mucha experiencia al entender el proceso de fusión de diferentes tribus, aún debían ser cuidadosos porque estaban cambiando su semilla de fuego. La tribu Lu decidió fusionar su semilla de fuego por la tarde, 3 días después de la masacre en el bosque. No se atrevían a hacerlo de noche porque su ganado criado entraría en pánico. Estas bestias eran más valientes durante el día, por lo que era una mejor opción hacerlo entonces. Dian Fa ya se había ido con los otros 1000 máscaras el día anterior. Nadie sabía cuál sería su próximo movimiento. Tal vez seguirían los pasos de los amos de esclavos y absorberían más tribus medianas y pequeñas para establecer su propio imperio con su sistema de gobierno. Independientemente de lo que eligieran después, habría derramamiento de sangre porque la situación aquí era diferente a la de la región del río ardiente. Estas tribus medianas y pequeñas eran en su día tribus poderosas en la región central. Si los 1000 máscaras no tenían cuidado, podrían ser apuñalados por la espalda por estas tribus. También hubo derramamiento de sangre en los días en que la familia Ji, en la ciudad del rey, luchaba por el poder. Ese era el asunto de los 1000 rostros, por lo que Xiao Xuan no quería pensarlo. Se colocó junto a los otros miembros de los cuernos ardientes, en los límites de la tribu Lu, mientras comenzaba la fusión. La energía de la semilla de fuego de la tribu Lu afectaría enormemente a los cuernos ardientes durante el proceso de fusión, y sentirían una fuerte energía repulsiva proveniente de ella. Era el territorio de la tribu Lu. Después de todo, la energía de la semilla de fuego se activaría por completo durante el proceso de fusión. Ninguno de los cuernos ardientes quería arriesgar sus vidas quedándose cerca. Mientras la energía de la semilla de fuego de la tribu Lu se intensificaba, la gente fuera de la cerca sentía toda la fuerza repulsiva de esa semilla de fuego ajena. Gan Kie también la sentía. Se sentía afortunado mientras observaba con curiosidad a la tribu Lu. ¿Este es el proceso de fusión de la semilla de fuego? Es solo una parte del proceso. Primero, tienen que activar por completo la energía en el estanque de fuego. Pero la energía irá aumentando poco a poco, explicó Xiao Xuan. Gan Kie sentía una familiaridad con todo el proceso. No era la semilla de fuego de la tribu Lu, sino lo que percibía de ella, lo que le resultaba familiar. Era similar a un recuerdo en su mente. En aquel entonces, su tribu había enfrentado una situación parecida, pero lamentablemente solo 11 de ellos pudieron estar presentes cuando se activó la semilla de fuego. Esos 11 llevaban en sus cuerpos la semilla de fuego completa de la tribu Han, fusionada. Si no fuera porque su semilla de fuego ya estaba dañada en la batalla anterior, esos 11 habrían muerto durante la fusión. El chamán de la tribu Han nunca esperó que algo así ocurriera. Cuando finalmente se dio cuenta de que lo que había hecho era irreversible y estaba fuera de su control, no había forma de arreglar la situación. Solo pudo observar cómo se desarrollaba su destino. Incluso, si alguien intentara recrear lo que le pasó a la tribu Han, no lo lograría, porque fue un accidente en aquel entonces.
Incluso si el chamán de la tribu Han estuviera vivo ahora, no habría manera de que pudiera repetirlo. Mientras la llama de color amarillo parduzco estallaba hacia el cielo, la energía de la semilla de fuego alcanzó su punto máximo. La intensa energía de la semilla de fuego envió una fuerza repulsiva hacia todos los cuernos ardientes en la zona. Era como si la tribu Lu se hubiera convertido de repente en el origen de una tormenta, enviando vientos destructivos por todas partes. Wang Yi se vio obligado a dar un paso atrás y alejarse de la tribu Lu. Levantó la vista y vio a Xiao Xuan de pie allí, con calma, sin moverse, como si la repulsión no le afectara en absoluto. Tras pensarlo un momento, se acercó de inmediato y se colocó detrás de Xiao Xuan. De repente, la presión repulsiva disminuyó mucho, como si Xiao Xuan estuviera bloqueando la energía repulsiva de la semilla de fuego de la tribu Lu. Los demás lo imitaron al notar lo que hacía Wang Yi. 1, 2, 10, 100. Cuando Xiao Xuan se giró para mirar, los cuernos ardientes, que al principio estaban dispersos por el campo, ahora formaban una disposición triangular detrás de él, con Xiao Xuan como el vértice del triángulo, apuntando hacia la tribu Lu. Gan Tie no se escondió detrás de Xiao Xuan como los demás. Aunque también lo afectaba la energía repulsiva, su forma de pensar era distinta. La presión de la semilla de fuego era suficiente para dejar sin aliento a la mayoría de los humanos comunes. Aunque él ya no necesitaba respirar, la presión seguía siendo intensa sobre él. Los cuernos ardientes solo querían resistir mejor la energía repulsiva, pero Gan Kie sentía todo lo contrario. Quería refrescar su memoria sobre lo que les pasó a su propia tribu. Todo lo que sentía ahora coincidía con la escena de su recuerdo. Era una fusión, en efecto. Gan Kie cerró los ojos. En aquel entonces, cuando ocurrió, el chamán de la tribu Han dejó que sus heridas empeoraran y no las trató. No era diferente al suicidio. Si su chamán hubiera sabido que aquello era una fusión, tal vez no se habría culpado tan duramente. No había forma de que pudiera liberarse de la culpa, ya que fue él quien le hizo eso a su semilla de fuego. Fue él quien decidió fusionar la semilla de fuego en los 11 guerreros seleccionados, dejando al resto de la tribu Han como nómadas sin semilla de fuego ni poder totémico. De todos modos, lo que pasó ya pasó, y fue hace tanto tiempo que no había vuelta atrás. Nada cambiaría, aunque se arrepintieran de lo que hicieron. Cuando todo se calmó y la energía de la semilla de fuego de la tribu Lu finalmente disminuyó, los cuernos ardientes también sintieron que la presión sobre ellos se desvanecía poco a poco. Ya está. La tribu Lu había fusionado con éxito su semilla de fuego. Todas las tribus necesitaban tiempo para adaptarse a sus emociones mezcladas después de una fusión. Después de todo, cada uno sentía algo diferente sobre la fusión de la semilla de fuego. A partir de ese momento, ya no eran la tribu Lu de antes. Si encontraban peligros, ya no habría una semilla de fuego para protegerlos o resguardarlos. Pero, independientemente de cómo se sintieran, los cuernos ardientes no podían darles mucho tiempo para adaptarse. No podían esperar a que se adaptaran a los nuevos cambios. Si la tribu Lu aún quería migrar y viajar con los cuernos ardientes, tenían que prepararse de inmediato. Las bestias criadas que se prometieron a los cuernos ardientes fueron seleccionadas y se eligieron personas para cuidarlas en el camino de regreso, por si se separaban de la manada y se perdían. Lo bueno era que estos animales estaban domesticados y su naturaleza no era tan salvaje como la de las fieras bestias del bosque. Incluso había bestias en la manada que podían guiar a las demás, por lo que mientras se cuidara a estos líderes, las otras los seguirían de manera obediente. Las bestias criadas por la tribu Lu solían quedarse en sus manadas e ir a donde estuviera la mayoría del grupo.
La tribu Lu pasó los siguientes 3 días reuniendo los suministros necesarios para construir carretas y empacando todas sus pertenencias. Los cuernos ardientes les ayudaron a construir carretas para que las personas que no habían despertado sus poderes totémicos, así como los heridos, pudieran viajar sentados hacia la región del río ardiente. Tan pronto como todo estuvo listo, los miembros de la tribu Lu encendieron un fuego y quemaron todas las casas en las que habían vivido antes. No podían llevarse esas casas ni algunas herramientas, y no querían que otros usaran lo que había sido suyo, así que prefirieron destruir todo antes de partir. Una vez que todo estuvo destruido en las llamas, los miembros de la tribu Lu comenzaron a arrear a los animales. Así comenzó la migración. Una persona montaba en el lomo de un ave estúpida y guiaba a la manada. A veces, soldados heridos de los cuernos ardientes también montaban en su lomo. Estas aves eran demasiado estúpidas. Siempre que hubiera comida, era fácil atraerlas. Si querían hacer que estas aves se movieran, solo tenían que usar comida como cebo, para guiarlas hacia adelante. Por eso, era común ver esa escena en el camino hacia la región del río ardiente. Una persona montada en el lomo de un ave estúpida sostenía un palo largo, con una fruta en un extremo, colocada delante del ave para tentarla a avanzar. La manada de vacas y otros animales también estaba separada y vigilada por algunos soldados. Los soldados montaban en caballos y vacas, y viajaban de un lado a otro, llevando de vuelta al rebaño a los que se desviaban. Cuando otras tribus migraban, solo llevaban personas, pero la tribu Lu era diferente. Muchas bestias viajaban con ellos. Mientras avanzaban por el sendero, la arena y el polvo se arremolinaban en el aire. Estaba bien en las zonas con hierba, pero cuando cruzaban lugares con menos vegetación, se levantaba tanta polvo que no podían ver a las personas a través de él. El sendero de migración de la tribu Lu era diferente al que los cuernos ardientes habían tomado cuando llegaron a la tribu Lu. A veces, rodeaban un área por razones de seguridad. Xiao Xuan envió una carta a las grandes tribus de la región central y les pidió que advirtieran a sus subordinados que no atacaran a la tribu Lu en migración. Estas cartas les provocaron un dolor de cabeza, especialmente a los de la tribu de las 1000 máscaras. Tan pronto como Dian Fa vio la carta escrita personalmente por Xiao Xuan, maldijo en su corazón a los ancestros de los cuernos ardientes. La tribu Lu decidió seguir a los cuernos ardientes, y la tribu de las 1000 máscaras no podía hacer nada al respecto. Ahora que la tribu Lu eligió no ir con ellos, ¿por qué deberían preocuparse aún por ellos? Incluso si algunas tribus de allí apoyaban a las 1000 máscaras, esas personas eran responsables de sus propias acciones. ¿Por qué ellas, las 1000 máscaras, debían intervenir y detenerlos? Dian Fa incluso había deseado al principio que la tribu Lu encontrara más problemas en su migración para que se arrepintieran de ir con los cuernos ardientes, pero ahora, al ver lo que decía la carta, estaba furioso. Xiao Xuan mencionaba que si alguna tribu bajo la protección de las 1000 máscaras atacaba a la tribu en migración, lo considerarían obra de las 1000 máscaras. ¡Qué ridiculez! Tal vez se debía a que las 1000 máscaras habían firmado un acuerdo con los cuernos ardientes en el punto de comercio antes de fusionar su semilla de fuego. Ahora que Xiao Xuan lo mencionaba, las 1000 máscaras no tenían más remedio que aceptarlo, aunque no les gustara. El jefe de las 1000 máscaras se quedó en silencio con los ojos cerrados por un rato. Finalmente, tras una inhalación profunda, dijo con voz grave: Decidles a las otras tribus que si se atreven a tocar a la tribu Lu durante su migración, los echaremos de nuestro territorio. Los cuernos ardientes enfurecieron a las 1000 máscaras, pero no podían contraatacar. Solo podían desahogar su ira contra esas otras tribus. La boca de Dian Fa se crispó mientras maldecía, pero aún así fue a cumplir las órdenes de su jefe, y envió el mensaje a todas las tribus bajo su protección.
la tribu de las 1000 máscaras no fue la única en recibir la carta. Otras, como la tribu Man y la tribu de los 8 miembros, también advirtieron a las tribus menores bajo su protección después de recibirla. Por eso, la tribu Lu viajó tan segura durante su migración. El viaje fue seguro, y no hubo muchos problemas en el camino, al menos no tantos como habían anticipado. Yan Yu estaba confundido al principio. Encontraron a algunas personas observándolos desde lejos, y era evidente que codiciaban sus bienes. Pero ¿por qué no atacaban? Después de charlar con algunos soldados de los Cuernos Ardientes, finalmente se enteró de que Xiao Xuan había escrito una carta a esas grandes tribus. Algunos ancianos que inicialmente se habían negado a ir con los Cuernos Ardientes, se quedaron atónitos al oírlo. Eran todas grandes tribus de la región central. Pero para su sorpresa, todas obedecieron tras recibir la carta de Xiao Xuan. Gan Tie había estado corriendo a gran velocidad junto al grupo. Algunos miembros de la tribu Lu le dijeron que podía montar en un ave estúpida si se cansaba, pero las otras aves se detenían cuando Gan Tie montaba en una de ellas. Se agrupaban todas y se quedaban quietas, a menos que Gan Tie se bajara. Todas le tenían miedo. A Gan Tie no le importaba. De todos modos, apenas se cansaba. Mientras corría con su nueva capa ondeando detrás de él, Gan Tie giró la cabeza y miró en una dirección. Su rostro inexpresivo cambió de repente.